Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. En esta ocasión vamos a ver el personaje de Anakin Skywalker y por esa razón me puse mi camiseta de Star Wars, pero esta es de Force Awakening. Ya no estaba Anakin Skywalker, pero es lo más cercano que tuve para hacer esa referencia. Lo que vamos a explorar hoy es por qué razón es que Anakin Skywalker, un niño tan lindo, se convirtió en un malvado como Darth Vader. Y todo es porque no se pudo detectar a tiempo los problemas traumáticos que está pasando. Es decir, si uno logra detectar a tiempo los problemas, los daños traumáticos emocionales, podemos evitar como sociedad de que alguien se convierta en narcisista, en psicópata, en empático oscuro o en sociópata. El problema es de que no tenemos esa capacidad de detectar que alguien está pasando por un dolor tan fuerte que lo va a convertir, que lo va a pasar al lado oscuro de la fuerza. De hecho, podemos pensar que el empático, el superempático es el verdadero superhéroe de la realidad. El superempático es la persona que, contrario al empático oscuro, es el que logra ayudar a la sociedad a sanar. Sería aquella persona que hubiera logrado detectar que Anakin Skywalker se podía convertir al lado oscuro en la fuerza y haberlo evitado. Es el superpoder que tienen los superhéroes que son los empáticos, los superempáticos. Pero bien, comenzando con este video, es muy probable que el inconsciente de George Lucas, una opinión personal, el creador de la Guerra de las Galaxias, quiso dar una información importante a todos, pero fue a nivel del inconsciente. O sea, a nivel consciente, George Lucas pudo haber pensado en una saga para dar entretenimiento. Sin embargo, su inconsciente mostró elementos muy importantes para la sociedad. De hecho, es muy probable que también en la novela de Drácula, Stoker inconscientemente estaba dando información para detectar a un narcisista, a un vampiro. Él no lo sabía, pero su inconsciente sabía que era información importante para la sociedad. Por eso yo, en una opinión personal, si cada vez que vemos una película que ha impactado a la sociedad o una novela, algo que ha trascendido, o un cuento, lo que ha trascendido los tiempos, es decir, algo que ha trascendido tiempos, que ha trascendido aún culturas. Por ejemplo, la otra vez yo estuve hablando con unos amigos de la India, algunos de ellos conocían la saga de Back to the Future, de Regreso al Futuro. Cuando yo veo que algo así ha impactado a muchas personas, a muchas sociedades y que trasciende el tiempo, es porque detrás de ese entretenimiento hay símbolos que el productor, que el director, que el escritor introdujo su inconsciente y que quiere comunicar esa información importante a la sociedad. Por esta razón, en este canal hemos hecho algunos análisis sobre las novelas Corazón Satánico, el de Frankenstein, la de Drácula. Hoy en esta ocasión vamos a hacer una referencia a la saga de la Guerra de las Galaxias. Ahora, por esta razón, en este video exploraremos el personaje de Anakin Skywalker con estas preguntas. ¿Por qué en una sociedad tan avanzada nadie pudo detectar que Anakin estaba sufriendo? ¿Por qué nadie pudo evitar que se convirtiera Anakin en Darth Vader? ¿Por qué nadie lo supo? ¿Por qué si los Jedi eran tan psíquicos, poderosos, no detectaron que había un problema en la psique de Anakin? ¿Por qué no lo quisieron ayudar? Es decir, estos eran tan poderosos para de repente decir, ¿lo sentiste? Sí, yo lo sentí, pues vamos, y detectaban cosas que nadie más detectaba en su inconsciente. Pero ¿por qué es que ninguno de estos pudo detectar que Anakin estaba sufriendo y que necesitaba ayuda? Buenas preguntas. Ahora, lo primero es que nadie pudo detectar que Anakin estaba sufriendo. Y en ese, vamos a enfocarnos en esa primera parte. El dolor no resuelto con el tiempo se vuelve sufrimiento. Es decir, a usted le pudo haber pasado un evento doloroso hoy, pero si ese evento, ese dolor sigue y sigue y sigue con el tiempo, se vuelve sufrimiento. Si no resuelve ese dolor, se va a volver en un sufrimiento. Y si pasa mucho tiempo, mientras más alta es la intensidad, lo que va a producirse es un daño permanente. Es decir, su cerebro va a ser transformado para mal y va a ser al daño permanente. Eso depende de qué tanto tiempo ha pasado que no ha podido resolver ese dolor, que se ha vuelto sufrimiento y que la intensidad de eso fue muy alta. Por eso es importante, pensé sacar este video para poder detectar a tiempo
Si realmente a alguien está pasando eso, ya sea usted u otra persona, detectar a tiempo para ayudarle antes que sea muy tarde, antes que se convierta en un narcisista. Es decir, este video es para prevención, prevenir que alguien se convierta en un narcisista, en un sociópata, en un psicópata o en empático oscuro. Anakin al final se terminó convirtiendo en un psicópata, es decir, disfrutaba del dolor aún de los que él amaba. ¿Por qué? Porque no se logró detectar a tiempo que él estaba pasando por un gran sufrimiento. Y por esta razón este video es para ayudarnos a conocer esos síntomas para evitar que nos pase a nosotros o que le pase a otras personas. Que no nos pase como los Jedis que no se dieron cuenta. O sea, absurdo, que nunca entendieron. De modo que el primer paso para aprender a detectar quién está pasando por un trauma psíquico o emocional, los traumas emocionales es cuando no sabemos manejar un evento. En general, al vernos incapaces, impotentes, sin controlar, sin seguridad para enfrentar la vida, porque nos ha pasado un accidente, la muerte de un ser querido, una humillación, un abuso, ya sea sexual, un abuso laboral, peor, un abuso espiritual en el sistema religioso, un asalto, no al santo, sino que un asalto, nos sentimos impotentes. Es decir, mientras más doloroso fue la experiencia o mientras más daño nos ocasionó un desastre natural, entonces se vuelve más un trauma psíquico, un trauma emocional. Pero todo esto queda a nivel del inconsciente. Permitan, inconsciente. Está oculto. Algo que pasó, pero es decir, pasó una situación dolorosa, no lo logró resolver, nadie le dio importancia, entonces usted lo esconde abajo de la alfombra, en el inconsciente, hasta que de repente, ¡pa!, ocurre algo y lo disparan. ¿Se acuerda de a veces de algunas películas donde más que todo era después, en los años 80, 90, de las personas que venían de Vietnam, que de repente ellos estaban caminando y alguien disparaba un cohete, eran fuegos artificiales y él se tiraba al suelo y la persona sentía de que estaba en medio de una guerra y empezaba tal vez a pegarle a todos, a asaltar. Eran personas que habían venido de Vietnam, pero se habían vuelto antisociales. No, ya no lograban encajar en la sociedad. Y cuando pasaban eventos, aunque fueran pequeños, como de repente explotaba la llanta de un auto o se caía algo, y ellos se tiraban al suelo, como diciendo granada, había quedado todo eso en el inconsciente. Parecía que no, pero ahí estaba que cualquier cosa lo disparaba. Y a veces, bueno, si solo es que cae algo, pero de repente, si por ejemplo fue un abuso sexual y de repente va viendo una persona que se parece a la persona que le hizo el abuso sexual o se parece, las luces, los colores son similares a ese evento, ¡pah!, empieza a gritar y a patear a toda la gente. El trauma es un shock emocional que produce, eso es algo terrible, produce un daño permanente. Vamos a ver más adelante cómo se detecta que ha habido un daño permanente en el inconsciente, porque para saber que ha habido un daño permanente lo vamos a mostrar unos síntomas. Cuando nos exponemos a situaciones estresantes, intensas y amenazadoras, y esto es algo importante, que sobrepasa nuestros mecanismos de afrontamiento, cuando nos sentimos incapaces de gestionar el evento. Es decir, por ejemplo, digamos, es un niño que se esconde abajo de la cama, entra en para esconderse de alguien que viene y ve que vienen estas personas y empiezan a maltratar a su papá, a su mamá, y de repente cae el papá al suelo y lo está viendo y el papá se está ensangrentando y solo ve a su hijo y el hijo no puede hacer nada más que terminar de ver cómo muere el papá y ahí termina su historia. Es como una película que no tuvo un final, sino que las películas necesitan tener un final feliz, porque si no tiene un final feliz, nos quedó ese dolor en el inconsciente. Por esa razón, algunas terapias lo que nos hacen es llevarnos en forma de hipnosis o en forma, por ejemplo, en el aspecto de las constelaciones familiares, tratan de buscar llevarnos a una situación de recordar lo más cercano a los eventos para que así le podamos dar un final feliz. Porque si de repente es una película, mientras más estresante, y de repente ¡pum!, se apagó la luz, se fue el internet, lo que sea, o mire, ya nos vamos, y se quedó que no le dio un final feliz, eso le va a generar un dolor que le quedó en el inconsciente y el inconsciente tiene que darle una respuesta final. Pero si no le logra dar una respuesta satisfactoria,
con felicidad o algo que le dé una satisfacción correcta, positiva, entonces le va a generar un dolor latente que lo va a terminar creando un trauma, se podría decir la traducción, una herida emocional. Y si la herida tarda mucho y nunca sana, entonces se vuelve una herida permanente. Es como que el cerebro queda transformado aceptando que siempre va a vivir con esa herida. Repito, cuando la herida ya es permanente, el cerebro acepta que esa herida es permanente. Es decir, el cerebro acepta que usted está viviendo cada momento traumático como que si aún estuviera en ese momento. O sea que aunque eso pudo haber pasado hace muchos años, para el cerebro es como que ahorita mismo está pasando, ahorita mismo está sucediendo ese dolor. Inconscientemente está sufriendo sin darse cuenta. ¿Se ha dado cuenta que, por ejemplo, las personas, a medida que envejecemos, nos vamos volviendo igual que la novela El retrato de Andrea Doria? Ese retrato donde el personaje, a medida que va haciendo cosas malas, el retrato se va volviendo más deforme, más deforme, más deforme, como si fuera un espejo. Empieza el protagonista a hacer cosas malas y el retrato comienza a verse más feo, más feo. Bueno, es otra novela muy importante que está mostrando otros símbolos de nuestro inconsciente. Es decir, ¿por qué razón a medida que envejecemos nos volvemos más feos? El retrato de Andrea Doria. Mientras más dolor no resuelto ha quedado en el inconsciente, tarde o temprano ese dolor que no se resolvió nos va haciendo, envejeciendo y nos va destruyendo nuestra cara, nuestro cuerpo. Es decir, la cara al final se vuelve un reflejo del inconsciente. Si es una persona que logró llegar a la vejez feliz, alegre, que perdonó, su cara va a ser distinta. Pero a medida de que una persona va envejeciendo, se va aturrando, se va encunchando, se va encorvando con más enfermedades, está mostrando qué tanto fue lo que se guardó en su inconsciente. Solo que como tardó tantos años, solo que como su retrato de Andrea Doria duró tanto tiempo, pero al final eso es lo que está pasando. O sea, es decir, la novela de Andrea Doria la podemos ver en película o en novela como un entretenimiento, pero detrás hay símbolos, hay imágenes que están mostrando cómo es que realmente está sucediendo en nuestro inconsciente. Pero bueno, volviendo al tema de Anakin, los traumas emocionales es cuando nos sentimos incapaces de gestionar un evento. Y podemos decir, bueno, ya pasó. Sí, ya pasó, pero puede que haya quedado en su inconsciente y eso es lo que usualmente lo está llamando a usted a ser un poco narcisista, un poco sociópata, un poco psicópata o empático oscuro. Tal vez se está volviendo al lado oscuro de la fuerza, pero no ha terminado de saltar, pero está en ese proceso. O tal vez usted puede empezar a ver que eso es lo que le está pasando a personas conocidas de usted, y ellos dicen, no, sí, el pasado ya no me afecta. Entonces, ¿por qué te estás volviendo cada vez más feo? ¿Por qué cada vez te estás enturrando más? Porque es que a veces tratas más a los demás. No, pero no es por lo que me pasó, eso ya lo resolví a nivel consciente. Pero lo que me está diciendo a mí es que a nivel inconsciente no. Y cuando algo no pudo ser resuelto, se guarda el inconsciente o al final se termina de esa forma construyendo una respuesta no saludable. Ahora, Anakin tuvo varios eventos no resueltos. Como niño lo separaron de su mamá de edad temprana. O sea, ¿quién en su sano juicio va a creer de que un niño va a estar feliz de que se va lejos de su mamá, de la persona que más ama? Dice, mamá, me voy a ir a hacer Jedi, que supe, me voy a ir a un planeta que ahí tengo de todo. Sí, va a ser un bonito al inicio, pero después de un mes, 2 meses, después de un año, sí, sí, qué bien que estoy aquí, me estoy haciendo Jedi, pero ¿y cómo está mi mamá? De hecho, no podía comunicarse con ella porque estaba en un sistema extremadamente lejos. Ahora, también otra cosa que los Jedi nunca pudieron, o sea, me parecen descerebrados. O sea, no se dieron cuenta, es un niño. Sí, pero aquí hay un montón de niños que también van a ser Jedi, están bien. No cuidaron de los inconscientes de ellos. No se dieron cuenta de que Anakin no tenía comunicación con su familia. No se dieron cuenta de que nunca conoció a su papá. No se dieron cuenta que a todo niño le gusta tener un papá y una mamá.
¿No se dieron cuenta que si no se resuelve eso, son traumas que dejan guardados en el inconsciente sin resolver? Yo ayer, por ejemplo, estaba cuidando una sesión de personas que estaban tomando psicotrópicos y de repente apareció una niña. Y esta niña había pasado había tomado el psicotrópico y de repente viene ella y me jaló y me dijo, quiero hablar contigo. O sea, ella necesitaba platicar. Y empezó a decirme la niña, yo he sufrido mucho porque yo tenía una infancia muy dolorosa, vivía en un lugar bien pobre, que ni siquiera teníamos servicio sanitario, mi prima no me quiere hablar, es envidiosa. Ella empezó a sacar todo su dolor. Usualmente no, ninguno de los adultos que pasan por la terapia de psicotrópica hace eso, porque como adulto lo que nos hacemos es como taparnos, soy un adulto, ¿para qué voy a hablar? Pero me llamó la atención, era una niña de 10 a 12 años que empezó a decir, empezó a sacar su dolor, necesito hablarlo con alguien. Usualmente como adultos decimos, sí, eso pasó antes y ya no quiero hablar de eso, pero la niña buscó la forma de expresar ese dolor. Entonces yo, como apoyo en el grupo, lo que hice fue hablar con ella y decirle, mira, como darle una respuesta, decirle, no solo decirle esperanza, como mira, pero vas a tener una casa bien bonita en el futuro, o mira, o me comenzó a decir, un tío murió, era un mal tío, otro tío es un borracho. Lo que no dijo es de que uno de los tíos está preso en la cárcel recientemente. Entonces yo lo que le dije con la prima que era envidiosa, que no quería hablar, le dije, ¿no crees que tal vez ella también ha sufrido mucho como tú, o tal vez ha sufrido más? ¿Cómo fue el papá de ella? Ah, no es bolo. Bueno, tal vez él la ha maltratado mucho o ella siente vergüenza de que su papá es borracho y que vea que todos son borrachos en la familia le causa dolor. ¿Qué tal si a tu prima vas y la próxima vez le das un abrazo y le decís, prima, yo te amo, yo te quiero mucho, yo te perdono, quiero ser tu amiga? ¿Por qué no qué tal si haces eso? Tal vez eso le va a ayudar a tu prima, tal vez ella ha pasado por mucho dolor. Ahora, Anakin cuando pasó por todos estos dolores, a la única persona que le pudo decir parte del dolor fue a Padme, a su novia. No se lo podía decir a nadie más porque entonces él iba a perder el estatus de Jedi. Como Jedi, él tenía que presentarse como soy un Jedi, no puedo verme menos. Igual pasa con los adultos. Aún en estas terapias psicotrópicas, ellos, los que sanan más rápido, son los que se vuelven niños y no les importa lo que piensen los demás. Empiezan a actuar como niños, empiezan a balbucear, empiezan a hacer como que se están chupando el dedo. No importa si a la par está la esposa o una mujer dice, a mí me vale, y comienzan como a saltar, como que si son niños. Ellos ahí, a veces yo le digo, me siento yo como que quedó cucú, le dio vuelta y a ver, yo sé, a veces me preocupo, pero hasta ayer que platiqué con la niña me di cuenta que estas personas que se permiten actuar como niños, pueden resolver muchos de sus problemas de infancia en ese proceso. Son personas que no les da miedo que piensa el otro y en ese momento son las personas que han logrado permitirse sanar más rápido. Pero los que realmente quieren seguir actuando como bien adultos, bien estilizados, la sanidad les tarda mucho en resolverse. De hecho, hubo una persona ayer muy adulta, ya abuela, la abuela de esta niña, que cuando toma el psicotrópico, ella empieza a ir de una punta del cuarto a la otra, empieza a agarrar los cuadros donde está Jesús y los abraza, yo te amo, le dice a Jesús, yo te amo, y se está revolcando de un lado al otro en el cuarto. Y claro, muchos van a decir, yo no quiero estar en eso. Es decir, uno en ese proceso psicotrópico, si no quiere, no lo hace. Pero ella se da el disfrute de hacerlo y de repente sale al jardín y ya como que está bailando, disfrutando con las estrellas. Esta señora ha pasado por tanto dolor y uno de esos es de que uno de sus hijos está en la cárcel, lo acaban de meter preso. Pero después de unas cuantas sesiones, ella es la mujer más feliz, ya le dio resolución a su problema. Es decir, ella estuvo dispuesta a volver a ser como un niño, no le importó lo que pensaran los demás, si ella tenía que bailar. Ella decía, tengo años de que no me puedo arrodillar, yo ya estoy feliz que me puedo arrodillar.
pero los más estirados de los adultos, ok, ok, esos son los que tardaron más en sanarse, pero los que están dispuestos a volverse como niños y que no les importa lo que lo juzguen los demás, pero quieren resolver sus dolores internos y los resuelven muchas veces desde una esfera de niño, no desde una esfera de adulto, pero en un ambiente sano, donde hay otras personas que entienden que ellos han tenido una regresión. Otra persona, por ejemplo, dice de que tuvo tal regresión que ella dice que se sintió que estaba en el espermatozoide cuando estaba entrando en el óvulo y cuando dijo eso al final del proceso ella comenzó a llorar. Yo no sé por qué, pero todo el grupo la apoyó porque eso no sé por qué le estaba dando una sanidad a esa persona. Quedó en el inconsciente aún, o tal vez ella lo sabe, pero solo me quedé el inconsciente, la tuvo que llevar a ese punto. Ya sea que sea por cómo se llama, por invento, por lo que sea, pero es como que el inconsciente está creando mucha imaginación a modo de que se pueda sanar. Eso no tuvo Anakin, no tuvo, aunque es bien raro, pero los Jedis meditaban mucho, pero en su meditación tuvo que haber hecho un tipo de meditación Anakin donde le tenía que dar una respuesta a su dolor. O los otros Jedis tenían que haber evaluado en sus meditaciones si todos los Jedis estaban resolviendo sus dolores internos. Era la forma en que tenía que resolverlo Anakin, pero no se ve en la saga que lo están resolviendo de esa forma. Pero era la forma en que él tenía que haber meditado, haberle dado en su imaginación un final diferente, no un final doloroso. Por ejemplo, cuando murió la mamá, fue tan doloroso para Anakin. Y después matar a todos los salteadores, aún mujeres y niños. O sea, aún el hecho de haberse vengado fue un trauma emocional. O sea, sí me desquité, pero como sea, causé dolor, como sea, causé sufrimiento y maté a niños y a mujeres. Que bueno, ¿y qué tienen que ver los niños? Sí, pero ¿y si van a hacer los niños igual de salteadores? Pero como sea, es el haber causado dolor también fue un trauma emocional. Es decir, aquellas personas que son unos vampiros, son unos narcisistas, o unos psicópatas, unos sociópatas, o unos empáticos oscuros, ellos, cuando causan dolor a los demás, también se están provocando traumas emocionales. Repito, aquellas personas que le han hecho dolor a los demás, se han causado a ellos y le han causado a los demás traumas emocionales. Es decir, causa dolor al otro, le causó trauma emocional. El otro, si perdona y sana, sale de su trauma emocional. Pero que causó un trauma emocional también a su psique, le ha causado un trauma emocional por el dolor que ha hecho. Y la única forma de que el victimario sane su dolor, sane su inconsciente, es no arrepintiéndose, sino que yendo a pedir perdón y a restituir el daño que ha hecho. Si esta persona dice, no, pero yo ya le pedí perdón a Dios, así que borró mi cuenta nueva, color incolorado, este cuento se ha acabado. No, lo que no saben es de que ha quedado escondido en su inconsciente un trauma emocional por lo que él hizo. Conscientemente dice, Dios ya me perdonó, ¿verdad que sí? Y cantan en la iglesia, Dios ya me perdonó, la sangre de Cristo me perdonó. Pero en el inconsciente sigue un trauma emocional, causó dolor. A nivel consciente parece que no tiene ningún problema, pero quedó en el inconsciente. Hasta que vaya a perdonar, hasta que restituya el daño, entonces él va a poder sanar su interior. De lo contrario, lo que estamos empollando en muchos sistemas religiosos son narcisistas, psicópatas, sociópatas o empáticos oscuros encubiertos, escondidos, solo esperando a que se dispare un fuego artificial para que ¡pum! Ellos se vuelvan vampiros y empiecen a actuar y empiecen a chupar la sangre de los otros. Pero no lo saben. ¿Por qué? Porque han escondido su inconsciente con el consciente, como salió en el video de Corazón Satánico, de la otra novela que está en otro video. Pero bueno, volviendo a esto. También lo otro que le causó un trauma emocional fue la impotencia de que no le permitían amar a Padme. Sos un Jedi, así que sos celibato. Fue algo, el reprimir ese amor era doloroso. Y yo me quedo, ¿cuántos sacerdotes católicos no están pasando por el mismo síndrome de Anakin? La impotencia de amar a una pareja.
Son símbolos los que están en esta película, pero estos símbolos nos dicen mucho. Cuando alguien ama a alguien y se lo prohíben y el amor es tan grande, hay tarde o temprano esta persona, ese trauma emocional lo va a tirar al lado oscuro de la fuerza. Por eso la pedofilia. Por eso es mucho mejor que los dejen casar o resuelvan cómo hacerlo. Cuando ese dolor no se resuelve, se vuelve un daño permanente. Ya vimos, el cerebro sufre cambios. Según la intensidad de la duración, puede ser irreversible, ya no se resuelve. Al final, qué bueno que Darth Vader pudo ser reversible. Bueno, ciencia ficción, lo que sea, pero lo vamos a explorar por qué se pudo. Y también, al ser permanente, cada evento, es decir, cada evento que le volvía a pasar a Anakin le aumentaba más el dolor, le seguía transformando su cerebro. Y también le voy a dejar al final otro video que se llama ¿Cómo creamos seres psíquicos de dolor? Que se llama más bien iniquidad, demonios o seres psíquicos de dolor. ¿Cómo los creamos? Es otro video donde está la figura como de un diablito, pero de caricatura. Yo altamente les recomiendo porque este es tal vez lo que le pasó a Anakin en más detalle. Ahora, lamentablemente se nos ha ido el tiempo y lo que hace falta es explicar cuáles son los síntomas para detectar que está sucediendo un trauma emocional y qué técnicas se pueden utilizar para evitar o para lograr sanar esa herida. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Espero que les haya gustado este video y si es así, compártanlo con otras personas para ayudar a otros a poder sanar. Nos vemos en la próxima.